Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a nuestra última conferencia de este ciclo que yo creo que ha sido muy exitosa, por muchas razones. Primero porque ustedes nos han seguido durante estas conferencias y yo veo que el público ha aumentado inclusive. Segundo porque pues escuchamos estas investigaciones frescas sobre la historia, con interpretaciones muy interesantes. Tercero, por el diálogo que se ha creado también entre el alumno que está dando a conocer sus tesis, como por sus comentarios, a veces fuertes, pero muy atinados. Entonces yo creo que esto a los alumnos, como yo les digo, es como su examen ya profesional, porque ya cuando lleguen a su examen, pues seguramente lo van a tomar con mucho más tranquilidad, porque ya lo presentaron a un público amplio y pues ya va a ser como un mero trámite, ¿no? Y bueno, así que yo creo que ha sido muy interesante llevar a cabo este ciclo que hoy concluye en nuestro programa hacia nuestros centenarios. Nuestros becarios toman la palabra. Y en esta ocasión tenemos a Germán Roberto Ávila Hernández, que nos va a hablar de los Dorados de Villa, que es un tema realmente muy, muy interesante. Y Germán, tú eres de la Universidad Nacional, ¿verdad? De la Facultad de Filosofía y Letras. De la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y su tema, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones que nos hemos reunido aquí, ha sido realmente de mucho interés. Así que pues te vamos a escuchar con mucho gusto. Gracias. ¿Se escucha? Bien. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Carso por este año tan provechoso para mí, al doctor Manuel Ramos y a todos ustedes por venir también, ¿no? Ok, la concepción de los Dorados de Villa. Todos los libros que hablan de la División del Norte, de Pancho Villa, las películas, todo lo que nos habla sobre Pancho Villa o su legendaria División del Norte, mencionan a los Dorados de algún modo, ¿no? Por eso el imaginario de los Dorados pues lo encontramos en todo. Hay canciones, hay 2 películas, esta y la de Con los Dorados de Pancho Villa, hay 3 canciones, 3 corridos que se llaman Los Dorados de Villa, El Mayor de los Dorados y otro que también se llama Los Dorados de Villa. O sea, hay muchas fuentes de donde nos dicen acerca. Ok, ¿está bien? Sí. Hay muchas fuentes que nos hablan de la importancia que tuvieron los Dorados dentro de la División del Norte, pero ninguna nos pone en claro que era un dorado, ¿no? Nada más nos insinúan esta arma, arma secreta, llegaremos a plantearlo así a lo largo de la exposición, ¿no? Ok. Los Dorados, como todo lo que tiene que ver con Pancho Villa, con la División del Norte, está lleno de mitos. Sabemos que es muy difícil llegar a el filtro que pasamos todos los historiadores que nos metemos a esto del villismo, como dice Katz, pues muchas veces te pierdes entre la fantasía y la realidad. ¿Qué es realidad y qué es fantasía? Y en parte es porque Villa nunca desmitificó nada, ¿no? Él le gustaba ser la figura de la que se hablara, ya sean cosas buenas, cosas malas, cosas ciertas, no importaba, el chiste es tener la atención, saber que está presente. Por eso fue tan carismático y por eso llegó a tener el ejército más importante, mejor definido que ha tenido toda Latinoamérica, un ejército popular, el mejor ejército popular que ha tenido toda Latinoamérica. Los Dorados nunca fueron, digamos, una plana bien definida. Como en la División del Norte se divide por brigadas, por Estado Mayor, por Cuerpo Médico, Artillería. Es un ejército bien definido. Los Dorados son un cuerpo de élite, pero
esa definición de cuerpo de élite es algo que decimos los historiadores, porque ni Pancho Villa ni ningún cronista o narrador de su tiempo se refería a ellos de esta forma, como cuerpo de élite. Eso es, ya analizándolo en este momento podemos definir qué es eso. Entonces, como los dorados no fueron planeados, digámoslo así, no hubo un tiempo en el que se dijera, estos son los dorados, estas son sus funciones y estos son los componentes de la escolta. No, poco a poco se fue dando eso. Por eso, cuando encontramos cuándo nacen los dorados, hay muchos conflictos en definir cuándo nacen. En general hay dos grupos, los que los ubican en 1113 y los que los ubican en 1914. Perdón. Dentro de los que los ubican en 1913, tenemos casi son los veteranos, los que formaron parte incluso de ese grupo. Jorge Aguilar Mora, bueno, él es historiador posterior, pero Jorge Aguilar Mora dice que nacen alrededor de diciembre de 1913. Alberto Calcedes Barrera, él sí es veterano, y dice que se empezaron a hacer en 1913 a conformar esta agrupación, pero fue hasta 1914 donde ya estaba bien estructurada, tenían funciones específicas y ya estaban siendo famosos por ser o siendo conocidos como los Dorados. Katz, por ejemplo, él difiere de esto. Él concluye que los Dorados comienzan al inicio de la batalla de Torreón, que se llevó a cabo en marzo de 1914. Taibo también dice que fue en la batalla, pero él dice que fue antes de que empezara. O sea que la batalla de Torreón fue su primer acto al frente de una batalla, ¿no? Su primera participación en la guerra. Pedro Salmerón, él nos anuncia que fue en enero y marzo de ese mismo año. Bueno, pero todos pueden plantear fechas, ¿no? Lo interesante es decir en qué se basan para decir que ahí nacieron los Dorados. Como les digo, los Dorados fueron un cuerpo de élite. Los antecedentes de dónde nacen, uno es el cuerpo de guías y el más famoso, que es la escolta. Bueno, ¿qué es el cuerpo de guías? El cuerpo de guías era una mezcla de escolta y cuerpo de choque, porque la escolta de Francisco Villa, bueno, no solo tenía una plana, tenía su escolta, tenía los Dorados y el Estado Mayor a veces también le servía de escolta, ¿no? Siempre estaba acompañado por algunos de esos tres grupos. Entonces no podemos decir, estos pertenecen, estos sí son, porque como son sus hombres más importantes, los tenía que estar mandando a diferentes misiones y por ello no siempre tenía la misma guardia. El cuerpo de guías, entonces, en parte es escolta. Funciona a veces como escolta, pero un cuerpo de choque son los encargados de guiar al grupo de acuerdo a la estrategia que planteó el Estado Mayor. Si el Estado Mayor plantea la próxima batalla en tal punto, ellos, por ser expertos en el camino, tienen que decir por dónde se va a guiar el ejército, los que van a ir por tren, cómo van a ir, quiénes van a ir en el tren, los que van a ir a caballo, cómo van a ir, y los que ya los están esperando allá, también dónde los tienen que esperar y de qué forma, ¿no? Ellos son los que guían a las tropas para llegar de acuerdo, bueno, llegar bien planeados a una batalla, no llegar cansados, llegar con suficiente abastecimiento. Y además de esto, tienen o juegan a veces la misión de dar información al Estado Mayor para que planee la estrategia. ¿Dónde están los abastecimientos de agua, de comida? ¿Cuáles son los caminos principales? Los puntos estratégicos que pueden ser las planicies, las alturas de la región, el clima, la vegetación, todo eso también tienen ellos que aportar, bueno, o también, no sé si era su deber, pero también aportaban cierta información para hacer la estrategia. ¿Ok? ¿A quién le puedes encargar esto de guiar a tus hombres a la batalla? Si un
si una fracción del ejército si llega tarde al encuentro o llega cansado, llega con dificultades, pues eso va a repercutir directamente en la batalla. Entonces tú le tienes que dejar los hombres de mayor confianza, tú les tienes que dejar a los hombres de mayor confianza la responsabilidad de hacer esa función. No se lo puedes dejar a alguien que te puede vender las tropas al enemigo, ¿no? Dar aviso a los federales y que te embosquen o de alguna circunstancia que no lleguen tus hombres como deben de llegar. Entonces, a lo largo de este estudio, para empezar, lo que yo quería demostrar, o según mi idea, mi falsa idea, la definición más conocida de los dorados es los hombres en los que Villa más confiaba. Bueno, pero yo decía, no, porque no todos los hombres de mayor confianza pertenecieron a la escolta de dorados. Y eso es como decir, Felipe Fierro, Felipe Ángeles no pertenecen a la escolta de los dorados. ¿Por qué? Porque ellos son parte del Estado Mayor. Los dorados tienen el nivel de generales, ninguno es soldado raso, pero tampoco forman parte del Estado más alto. Entonces, por eso, muchos hombres de confianza que fungían en su Estado Mayor no pertenecían a la escolta de los dorados. Pero aún así, los dorados les encargan las misiones más arriesgadas porque tienen que salir bien. Son misiones que se necesitan que sean bien efectuadas. ¿A quién les dejas estos? A los hombres que más confianza le tengas, a los más valientes, a los que sabes que no te van a traicionar. Pues a los dorados eran los únicos encargados para hacer esto. Ok. Otro antecedente, además del cuerpo de guías, es la escolta. Ya les digo que, bueno, eran escolta, a veces pertenecían al cuerpo de choque, a veces iban al Estado Mayor. La escolta no está tan bien definida. Algunos cronistas dicen que para 1913, año donde yo comienzo mi estudio, tenía 300 integrantes la escolta, ¿no? Otros dicen que eso es muy exagerado, que debían de haber sido menos, pero la escolta es algo muy difícil de plantear por lo que les digo. Los hombres de esas fracciones tenían que estar replegados en todas las misiones de la división para que saliera bien esto. Bueno, para que salieran bien sus maniobras, sus ataques. Muy bien. Volviendo a cuándo nacen los dorados, tenemos que fijarnos el contexto de 1913 y 1914, ¿no? Por ser los años en los que dicen que nacen. Pensar el villismo, como todos sabemos, tenemos que pensarlo por épocas. Tenemos que pensar a Villa como bandolero, a Villa como parte de la Revolución de Madero, a Villa con Victoriano Huerta, a Villa con la cárcel, a Villa cuando regresa a las armas en 1913, y a Villa el general en jefe de la División del Norte, y a Villa el guerrillero de nuevo, ¿no? O sea, tenemos que decir cuándo tuvo Villa las características necesarias en su división para poder tener un cuerpo de élite, porque estamos diciendo que un cuerpo de élite tiene que ser alguien en confianza, alguien a la que le puedes dar los caballos necesarios, un cuerpo de élite necesita ya tener cierto nivel de estrategia para delegarles esas funciones. Son 4 de las características necesarias que se tienen que tener para tener el cuerpo de élite, y Villa las tiene en 1913 y 1914, por lo que no podemos decir que alguna de los planteamientos es equivocado. Uno, es un líder comprometido. Sabemos que sí, odia a Victoriano Huerta por tratarlo mal cuando estuvo en sus fuerzas en la primera división del Norte Federal en la que estuvo, y pues por asesinar a Madero, ¿no? Y después a Abraham González. Ya es un personaje que tiene sed de venganza, incluso sed de victoria, y no teme o sabe que puede conseguir esa victoria porque ya la consiguieron una vez con Madero. Entonces no tienen miedo a enfrentarse a los federales, saben que lo pueden lograr y tiene motivos, ¿no?, personales incluso, para hacer esa revolución. Por eso es un líder comprometido. Otra es la estructura militar bien definida.
Tiene experiencia de 6 meses en campaña con las tropas maderistas, otros 3 en la campaña contra Orozco, además de los conocimientos que le deja el oficio de bandido, ¿no? Y tiene 6 largos años en la cárcel, que como Taibo dice, cualquiera que ha leído algo de revolución sabe que en la cárcel se aprende bastante. Tiene una economía estable del ejército. En 1913, 1 de diciembre, es gobernador de Chihuahua. Con eso tiene los fondos del Estado, comienza, o más bien ahí lo hace más presente, empezar a quitarle, perdón, comienza a hacer préstamos forzosos a los ricos, y tiene el apoyo de Estados Unidos. Ya llegó la mutua al fin a firmar el contrato. Con ello, otras empresas de Estados Unidos le están dando armamento, porque el apoyo de Estados Unidos ya lo tiene, y con ello es un apoyo económico en parte, ¿no? Entonces ya es un líder comprometido, una estructura militar bien definida y una economía estable. Lo único que le faltaba para hacer los Dorados es tener a los hombres capaces para tener la función de cuerpo de élite. ¿Cuáles son las funciones necesarias para ser cuerpo de élite? 1, ser excelente jinete. Recordemos, bueno, esto es algo que plantean muchos historiadores, ¿no? Que la mejor o la ofensiva que más practicaba Villa era la carga de caballería, abrirse paso con el enemigo en las filas enemigas para penetrar, fraccionar al ejército contrario, hacer que se dividan las comunicaciones y de esa forma abatirlos. Sin embargo, si uno lee bueno, esto es del doctor Salmerón, esto se lo tomó él. Si uno lee las memorias o los reportes de guerra que están en la CDN, se da cuenta que muy pocas veces usó la caballería, ¿no? Si acaso en las batallas las usaba 4 veces al año. Aunque podemos decir que también es mucho, depende de las circunstancias, porque 4 veces al año tú te juegas el pellejo de frente. Ir a la caballería, sabes que te van a estar esperando con el fusil en la mano, ¿no? Es arriesgar tu vida. Por eso se tiene que tener nuevamente a los hombres más capaces, más valientes, que sabes que no se te van a echar para atrás, mejores jinetes y sobre todo buenos artilleros también. Debemos de decir que en la revolución no existen las caballerías, porque la caballería forzosamente es los que atacan con el caballo, como los caballeros de la Edad Media, ¿no? Que usaban el caballo para embestir. No, en la Revolución Mexicana hay artilleros montados, con fusil en la mano y que se abren paso a través de su caballo, pero no son caballería. Una caballería tiene que usar como principal arma el caballo. Aquí son artilleros montados. Entonces tenía que tener eso además, ser buenos jinetes, pero cabalgando a toda velocidad, ser certeros en su tino, a toda velocidad, porque esa es la forma de ataque de los Dorados. Bueno, entonces, para 1913 y 1914 los tiene también. ¿Por qué? ¿De dónde salen los Dorados? De la época de bandidos, sus compadres Tomás Urbina, que los conoce por el oficio de bandidos, o por aviego, o porque Pancho Villa le gustaban los gallos y ¿cómo se llaman? Bueno, donde los iba a jugar, los palenques, pues ahí conoció, aparte de sus amigos también. Entonces muchos de ellos sepaban en el oficio de aviegos, de ladrones, de ahí salieron varios. Después, en la etapa maderista, conoce a otros. Muchos de los Dorados, bueno, muchos de los maderistas que conoce ahí, se fijan en él pues porque trata cordialmente a sus soldados, ¿no? Si nos damos cuenta, los generales que más
prestigio tienen como estrategas en la Revolución Mexicana, que puede ser Obregón y Villa, es porque siempre están colmando de elogios a sus soldados en todas sus memorias. Siempre le están diciendo, en Villa le decían sus muchachitos, sus soldados de la libertad, sus hermanos de raza, ¿no? Y bueno, Obregón se desvive en su obra de 1000 kilómetros de campaña, siempre está alabando y gracias a los soldados de la división de no sé qué hace. Entonces, lo está también, y eso se va haciendo una relación más fuerte, una relación que va a pasar más allá de la amistad. Poco a poco se va creando esa identidad. En primera, Villa pues es igual que ellos, ¿no? Es gente del pueblo. Bueno, la historia que le cuenta Madero, ingresa al pillaje porque al hacendado Jorge Negrete López, me parece. Señor Negrete, al intentar violar a su hermana, pues Villa toma venganza. Algunos dicen que si la viola, algunos dicen que no, algunos dicen que lo mata, algunos dicen que nada más lo hiere o lo que sea, pero el chiste es que tiene que escapar de ahí. Es víctima de las circunstancias, ¿no? Y al escapar de ahí lo están buscando y entonces no puede conseguir trabajo porque está a salto de mata, como ellos le dicen, escapándose de la justicia, y poco a poco pues, se convierte en bandido, ¿no? Entonces los dorados, los villistas de ese tiempo empiezan a ver eso en Pancho Villa, un hombre que los respeta, un hombre igual a ellos, y esta amistad va creciendo conforme van ganando las batallas, conforme Villa se empieza a ser buena estratega y buen general, ¿no? Ya no solo lo respeta, sino que lo admiran y ya empiezan a hacerse villistas de hueso colorado, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Bueno, pasando a la etapa de cuando nacen, ya vimos las características y lo que dicen todos, ¿no? Y por qué sí se pudo haber hecho en ese tiempo. Ahora, ¿por qué les decían los dorados? Los dorados de Villa. La primera versión y la más conocida es que les decían los dorados por asemejar el nombre con su vestimenta, la cual era color amarillo caqui y aunada con las carrilleras llenas de balas en cruz y luego otra como cinturón, a la bandolera, como dicen algunos, más la insignia dorada de su sombrero, daba la impresión de que el hombre, al reflejarse con la luz del sol, estaba cubierto de oro, ¿no? Por eso les pongo esto, porque me pareció bueno. Daba la impresión de que estaba cubierto de oro por tanto metal que traía encima, tantos fusiles. Entonces, por eso les empezaban a decir los dorados, ¿no? La segunda, nos dice que es por hacer alusión a los plateados. Los plateados, aquellos bandidos que narra Jorge Altamirano en su novela El Zarco, aquellos bandidos que en el mitote popular tienen una connotación casi de héroes porque se enfrentan a los hacendados y le hacen, no de Robin Hood porque no reparte nada, pero empiezan a tomar venganza de su propia mano, pues lo tienen muy presente. Y para decir que ellos son mejores que ellos, o sea que sus acciones son más valientes y simplemente mejores que ellos, dicen, nosotros somos los dorados, ellos son los plateados, nosotros somos los dorados, nosotros valemos más, ¿no? Otra, la siguiente, es una forma, no es nada simbólica, ¿no? Sino es simplemente la forma de llamar a los hombres que pagan con monedas de oro. Volviendo a lo de la confianza, Francisco Villa, cuando tenía que abastecerse de víveres, de armamento, de caballos, de lo que fuera, de todo eso que es necesario para hacer una revolución, pues no le podía dejar el dinero a cualquiera, ¿no? Porque se fugaban con él. Tenía que ser a hombres en los que realmente confiara, hombres que sabía que no lo iban a desperdiciar en, no sé, en lujos, o que no simplemente se iban a fugar, ¿no? Como llegó a pasar algunas veces. Entonces, pues no era raro que ellos tuvieran el capital de la división y pues por ello tuvieran que pagar de vez en cuando en oro, ¿no? Cuando existía este metal, claro.
a veces eran dólares o lo que fuera. Entonces es una forma sencilla, ¿no? ¿Quiénes son los dorados? Pues los que nos pagan con oro, simplemente. La segunda, bueno, la cuarta y última leyendas hablan de que un día Villa paseando antes de entrar en batalla entre sus tropas nota una escolta personal de uno de sus generales del Estado Mayor, su compadre Trillo le decía él, se llamaba Trinidad González, y su escolta estaba estrenando uniforme y estaban preparándose para entrar en combate. Él llega y en su sombrero tienen un listón que decía, bueno, dicen, la escolta personal del general Trillo, Dorados. Entonces Villa lee la leyenda y le dice, oye, pues me gusta ese nombre, cámbiale de nombre a tu escolta porque yo le voy a poner Dorados a mi escolta. Y Trillo pues asiente. Entonces dicen que por eso se pudo haber llamado Dorados. Sin embargo, esto sí es a mi juicio, muy poco probable, porque en todas las entrevistas que haya veteranos o a cualquiera que le pregunten por qué les decían los Dorados, aunque ellos hayan, por ejemplo, a Ríos, a él le preguntan, lo entrevistan después y él no contesta, él no sabe por qué les decían los Dorados, y él era el general de esa escolta. Entonces, si esto hubiera sido cierto, pues por lo menos todos sabrían que es por eso, ¿no? Pero no, los Dorados, nadie sabe por qué les decían, y siempre dan explicaciones diferentes, que son estas cuatro, un poco distorsionadas, pero normalmente son estas cuatro, ¿no? El por qué les decían los Dorados. Estas imágenes las pongo, estos eran los villistas normales. Bueno, sí, villistas que no eran generales, eran villistas rasos. Y esos eran los generales. O sea, hay una clara diferencia en la vestimenta, ¿no? Por eso se percibe, o sí llamaba la atención alguien que estuviera vestido así a comparación de los otros, y por eso sí llamaba la atención ese uniforme. Y bueno, estar presentados de esa forma, pues por eso le decían los Dorados, porque pues, llamaban la atención a dónde iban. Bueno, pasemos a las misiones. ¿Cuáles eran los encargos que tenían los Dorados? No solo en el campo de batalla, que eran muy emocionantes, sino dentro de la división. ¿Para qué servían los Dorados? ¿O por qué Villa, si no fue tan planeado, de acuerdo a las circunstancias, cómo se fue formando ese cuerpo? Muy bien. Dentro de la división del norte, cuando Pancho Villa reúne a todos los cabecillas del norte en lo que se conoce como la Junta de la Loma, por ser la reunión en la hacienda del Casco de la Loma, en 1913, pues todos concordaban en que era necesario unificar las fuerzas de las guerrillas para de esa forma hacerle frente al ejército federal. Ya no podían atacar como guerrilla, tenían que conformarse en un ejército bien estructurado al mando con un mando de estructura militar, para que se organizaran y así pudieran hacer frente a un ejército formal, ¿no? Los hombres, todos los cabecillas concordaban en eso y concordaban en que Villa era el más indicado. Sin embargo, pues a nadie se le iba a hacer justo, o aunque estuvieran de acuerdo, sí les pesó que de repente sus hombres con los que habían compartido, se habían jugado el pellejo muchas veces, pues ya no estaban a sus órdenes, ¿no? Y estaban a las órdenes de Villa. Pues de él también, él era su superior inmediato, pero realmente ellos hacían lo que Villa dictaba. Entonces hubo fricciones. Por ejemplo, para formar las brigadas, cuando lo toman como general en jefe, lo aceptan, le dan el nombramiento,
Lo primero que hace Villa es eso, desarticular. Los que vienen contra el general se pasan para acá y te voy a dar de estos y así. Empieza a hacer nuevas brigadas. ¿Para qué? Para demostrar que él es el nuevo jefe. Para ver quiénes le van a hacer caso y a quiénes va a tener que disciplinar de otra forma. Y también para que tuvieran comunicación entre ellos, o sea, para hacer esos núcleos de amistad. Así que de su brigada, de sus hombres que él traía, la brigada Villa desarticula 900 hombres y los pasa, con ellos conforman las brigadas González Ortega y la Cuauhtémoc. Al estar los generales no de acuerdo, bueno, al pesarles esto, pues algunos empiezan a desobedecer. Entonces, por ejemplo, es el caso de Benjamín Lloriar. Él tenía su fracción, no llegaba a ser una brigada de la División del Norte, pero tenía una fracción de hombres y él empezó a desobedecer y a decir que, bueno, él no era subordinado de Villa, ¿no? Villa tuvo que tomar cartas sobre el asunto para los que no tenían que acatar las órdenes. ¿A quiénes podías mandar? Contra generales preparados, valientes, buenos artilleros, que tenían nombres, que iban a dar el cuero por él. ¿A quiénes podías mandar para meterlos en cintura? Pues a hombres igual, como dijimos, con buena puntería, muy valientes, fieles a Villa. A los Dorados la tuvieron que hacer de policías militares dentro de la división. Ese fue uno de sus cargos. Estar a cargo de el orden en la división. Eran voceros de Villa en ese aspecto, ¿no? Otra, igual, por la misma circunstancia de que, pues, al decir que este era mi jefe, y este es mi jefe porque lo conozco desde niño, porque yo vivo en el pueblo de él y porque me ha demostrado que es fiel a la revolución, todo eso. Y de repente me dicen que ahora mi jefe es el otro. Los hombres tampoco estaban de acuerdo en cambiar de jefe, ¿no? De que, no, pues pásate allá donde no conoces a nadie, donde todos tus hermanos se quedaron acá, pero tú pásate a la otra fracción. Ellos tampoco estaban de acuerdo en eso. Entonces Villa, ¿qué hace? Pues algunos, a los más valientes, a los merecedores de eso, los pasó a su escolta personal. ¿Para qué? Para demostrarle que no es un peón que pasa de un lado a otro, ¿no? Sino que es alguien importante y lo necesito conmigo. Entonces, a muchos de ahí se vuelven dorados por eso, como condecoración, demostrarles el aprecio que les tiene el general a los nuevos. Eso es, y la última. Dentro de la división, como sabemos, cuando Carranza empieza a notar pues que Villa haciendo muy rápido popularmente, se empieza como a querer infiltrar en el Estado Mayor, en la plana mayor, empieza a hacerse amigos de ellos y a veces les manda órdenes desde Sonora para que las acaten. Solo les manda, ¿sabes qué? Necesito a Nájera, que vaya a Sonora a darme tal cargamento y con tantos hombres. Bueno, pues si el primer jefe quería estar al tanto de la división del norte y quería gobernar en ella como lo hacía con el resto de sus brigadas, con el resto de sus divisiones, la del centro, la del noroeste, la de todas ellas, pues Villa tuvo que hacer uso de los Dorados como un segundo Estado Mayor no oficial. ¿Para qué? Porque, bueno, él no sabía cuándo algunos iban a ser influenciados por la diplomacia de Carranza y se iban a ir, ¿no? Entonces algunas cosas nada más eran tratadas entre los Dorados, directamente con Villa. Incluso algunas juntas con la División del Norte, con la plana mayor de la División del Norte, pues los empiezan a tener al margen, porque Carranza se está infiltrando en eso, y Villa quería estar, pues aparte, ¿no? Él quería seguir su división, él, ¿no?
Y bueno, entonces esa fue una otra función de los Dorados dentro de la división, fungir como una segunda plana de Estado Mayor y no oficial. Ok. Ahora vamos al campo de batalla. Los Dorados la hacían de todo, de ir a comprar tal abastecimiento, ir a recogerlo, ir como escolta para tal persona, ir fusilar a gente, o sea, lo que fuera necesario, servir de escolta personal de Villa, lo que fuera, lo que fuera necesario que se tuviera que confiar a alguien que sabías que no te iba a defraudar, pues, se lo dejaban a ellos. Por ello, los Dorados nunca estaban juntos, la fracción de Dorados nunca atacaba como una sola, sino que la brigada Cuauhtémoc se tiene que ir, tiene que tomar ese cerro para dejarles el paso a los otros. Entonces, una fracción de los Dorados se va con ellos para que lo tomen y la otra se va con la otra fracción para que entre la segunda brigada. Entonces, siempre estaban desarticulados. Siempre donde se necesitaba apoyo, tanto moral como en hombres, los mandaban. Su posición en el campo del combate era la retaguardia. Tenían que servir como, digamos, como arma secreta. ¿Qué es la retaguardia? O sea, la parte de atrás. ¿Y quiénes están en la retaguardia? En la retaguardia, si tú pones a los hombres inexpertos en combate, a los que los primeros tiros se quieren echar a correr, si están en la retaguardia lo hacen, les queda cerca. Entonces, los Dorados servían como bolsa de contención. Cuando los otros se querían regresar, pues los encañonaban. O disparas para allá o te mato aquí. Entonces, nuevamente tenía que poner a los de mayor confianza, los que sabían que no se iban a echar para atrás, para que no dejaran el paso a los cobardes realmente. Y había dos circunstancias en las que Villa mandaba a los Dorados. Eran el arma secreta. Una, para consolidar una victoria. Cuando ya estaba ganado el terreno, cuando ya quedaban pocos hombres, ya los otros estaban prácticamente desmoralizados, ¿qué hacía Villa? Mandaba a los Dorados. El prestigio de esos hombres, al llegar Martín López, al llegar Fidel Ávila, al llegar todos ellos, pues decían, chin, pues ya llegaron los buenos, ¿no? Si de por sí vamos perdiendo y después nos mandan estos, pues vámonos. Entonces así consolidaban una victoria. La otra era cuando el terreno era adverso, cuando iban perdiendo. Entonces Pancho Villa nuevamente mandaba a los Dorados. ¿Para qué? No solamente son reservas de hombres. Pues, si ya te quedan pocos allá enfrente, no solo son reservas de hombres, son reservas de ánimo. Lo mismo, el prestigio. Al notar que dices, no, pues ya vinieron tal y tal y tal, sabemos que ellos son valientes, que ellos son buenos, que ellos son certeros, que ellos son fieles, pues te inflas. O sea, y nuevamente tienes esperanzas de un triunfo. Entonces, esas eran dos circunstancias en las que iban los Dorados, cuando iban perdiendo y cuando iban ganando. De ambas formas llegaban ellos. Bueno, ser un Dorado significa ser de la élite de la División del Norte, ¿no? Para sus amigos, pues era alguien de respeto, de admiración. No, pues llegaban a los pueblos, mira, ahí viene Martín López, así dicen las memorias, ¿no? Llegaban a los pueblos y empezaban a decir, ay, mira, es Martín López, ay, mira, está. Y pues ellos caminaban más erguidos. Las mujeres igual, ¿no? O sea, llegaban y, mira, es el valiente coronel. Sin embargo, sus enemigos, pues, todo lo contrario, ¿no? Hacían lo que fuera por capturar a los Dorados. En 1916, cuando Obregón captura a cierto número de villistas, les dice a los forma, antes de fusilarlos, les dice, los vamos a fusilar. Pero antes de eso,
quiero que den un paso al frente de los Dorados. ¿Por qué? Porque él decía que pues para rendirles los honores que se merecen, ¿no? Decían, he oído hablar mucho de ellos, los respeto, los admiro, que pasen enfrente. Llevan los Dorados, pasan enfrente, cuando pasan enfrente, en la cabeza. O sea, nada, fue un odio que le tenían a los Dorados realmente por pues, muy malas pasadas las han de haber hecho, ¿no? Entonces, pues, están los dos polos. Sus amigos los quieren mucho, los respetan, y los otros los odian. No sé si se ve bien, pero pues por acá dice villistas, bandidos. Pershing es el general de Estados Unidos. Cuando Villa invade Columbus, él es el que viene a buscarlos, ¿no? A la expedición punitiva. Y bueno, los villistas son representados como víboras, ¿no? Y como víboras que aplastan con sangre. Sí. Bueno, concluimos y en la ronda de preguntas con mucho gusto los que les puedan contestar. ¿Sería posible que nos leyeras una página de lo que has escrito? ¿Sí? Sobre la cabeza de Pancho Villa, bueno, sabemos que la extrae en 1124, un año después de su muerte, bueno, asesinato, perdón. Pues mira, para empezar te recomiendo el libro de Taibo, en donde dice lo de la cabeza, porque es, yo creo que el seguimiento más grande que se ha hecho, ¿no? La primera versión es de que la extrajeron por encargo de Obregón como trofeo de guerra. Sin embargo, pues no se sabe dónde está. La siguiente es que la pidió la Universidad de Estados Unidos, la de Utah me parece, y es ahí donde está. Pagaron por ella y ahí la tienen. Además, la universidad no desmiente nada. No dice que sí la tiene o que no la tiene, por eso sigue el rumor. Pero cuando otra versión dicen que cuando ellos la encargaron no la pagaron. Entonces, como no dieron la recompensa, no se las entregaron. Pero para deshacerse de ella la enterraron ahí en un terreno, no me acuerdo ahorita del señor que era el encargado de cumplir eso, pero está en ese terreno. Me parece, en una conferencia con Taibo, él decía que le llamaron a su casa para buscarla. Es un antropólogo que quiere hacer ese sondeo de dónde puede estar y empezar a escarbar para ver si la encuentran. Se dice que está en una caja de balas calibre 36, me parece, algo así. Sí, dicen que pues no la pagaron, entonces la metieron en una caja de balas y la enterraron para deshacerse del cuerpo del delito, literal. Sobre Rodolfo Fierro. Bueno, Rodolfo Fierro entra con Villa, lo conoce desde la etapa maderista, porque Rodolfo Fierro es de los ferrocarrileros que participan con Madero. Sin embargo, no es como muy destacado en esa etapa todavía con Villa. Rodolfo Fierro, la anécdota que dicen que es donde destacó y donde se pasó con los soldados más valientes de Villa, fue cuando tomó un tren, yendo él a toda velocidad en su caballo, se subió al tren y sacó al maquinista, ¿no? Ahora sí, como un paso de la muerte. Se dicen que ahí fue donde Rodolfo Fierro se hizo un hombre de admiración. Pero hay muchos, bueno, no, sí, hay como dos autores, ahorita no me acuerdo del título, de los nombres, la verdad, pero hay teorías que dicen que Rodolfo Fierro no era un asesino cruel, sino era era un verdugo que le convenía a Villa tener, que él tuviera ese prestigio. ¿Para qué? Para que si tomaban a un hacendado y quisiera una contribución a la causa, y el hacendado se rehusaba, pues le decían, mira, o nos lo das o te mandamos a Fierro. Entonces él, como diciendo, no, pues Fierro les cortaba las orejas y todo eso que dicen de él, pues daba la contribución. Entonces, más bien les convenía que él tuviera
ese prestigio, pero que realmente él no quería ser así, sino que pues les funcionaba y tenía que hacerlo. Uh-huh. Y sí puede ser lo de que se sumió en las aguas. Sí, por tener oro en los bolsillos, pero no era oro así como que él se lo quería quedar, sino andaba cumpliendo un encargo de transportarlo. Uh-huh, se quería pasar, del lado de lodazal y se hundió con el caballo. Dijo, vámonos, es por aquí, y obviamente pues él fue primero y para abajo. Uh-huh. Sí, pero no fue así como codicia personal, no. Uh-huh. Sí. Usted nos comenta que los dorados brillaban por todo lo que traían. Me imagino que era las balas, los rifles, pero además, y también nos dice que tenían diferentes grupos que los seguían, ¿no? Porque a veces los tenían que mandar a otro lado. Digamos, para emergencias, los dorados traían dinero en las bolsas o las mulas siempre se quedaban con billetes. Hacían depósitos bancarios, o sea, tenían cuentas de banco. Villa tuvo muchísimos secretarios y ellos estaban a cargo de las finanzas. Aunque no digamos que eran unas finanzas exactas de que tantos saberes para los generales, cuentan que, llegaban, daban el dinero, las contribuciones, y pues nadie contaba el dinero, sino que agarraba Villa y decía, este pedazo para ti, este pedazo para ti, este pedazo para ti, tú te haces cargo de los víveres de tu tropa durante tanto tiempo con este dinero y así, ¿no? Pero hacían depósitos bancarios, no siempre traían el dinero en las bolsas. Uh-huh. Y sus mujeres siempre atrás. Pancho Villa siempre intentó que no llevaran mujeres, sí había, porque a veces pues los soldados se enamoraban y se las querían llevar, ¿no? Pero por ejemplo, con los dorados sí era estricto que no llevaran acompañantes, ¿no? Porque ellos los necesitaba que estuvieran así, ágiles, disponibles en cualquier momento. Los dorados sí tenían esa prohibición de llevar a sus acompañantes, porque Villa, cada que pasaba en un pueblo y podía dejar mujeres, las dejaba y se iban. ¿Por qué? Porque, esto no lo quería decir así, pero porque, hay muchos que dicen, ¿y quién les daba de comer, no? ¿Quién les planchaba y todo? Pues a los villistas, y más ahí por ejemplo, Satebo y todos los pueblos de Chihuahua, pues en 1913, 1914, ahí los querían mucho todavía, ¿no? Entonces, donde llegaban, no les faltaba comida, no les faltaba casa, no les faltaban amigos. En ese tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues las mujeres realmente no eran muy útiles. Para ellos. Sí, perdón. Oye, yo te quiero felicitar porque fue una exposición que a mí me pareció desde el punto de vista social, psicológico, muy buena, muy profunda. Te pueden dar miles de historias, de cosas que tú quieras, que puedas aplicar, pero yo creo que el punto de partida que tú tienes es muy bueno, te felicito. Y por otro lado, yo creo que todo lo que ha reunido sí te va a servir mucho para tu para que tengas una buena. muchas gracias. Oye, como el tema es prácticamente de las guerrillas, de las excursiones de Villa, hay otra cosa muy singular, de que en esas guerrillas se usó por primera vez el avión en todo el mundo para atacar en este caso. No, pero no estamos hablando de una etapa guerrillera. Estamos hablando de 1913. Es una división del norte, un ejército bien estructurado. No es una guerrilla para nada. Eso es antes de 1913 y hasta 1915 vuelve a hacerse hasta 1920. Pero en 1913 y 1915 es un ejército. ¿Mande? No, lo del avión, pues Villa también usaba aviones. No sé bien cuándo empiezan a llegar al territorio mexicano para hacer sus ataques, pero la revolución sí, ya había aviones, claro. Sí, es la primera vez en todo el mundo que se utiliza el avión como en una revolución. No sé. Sí, hay una revolución.
1878. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho de este grupo, ¿sí? ¿En qué año murió? 23. Bueno, y a mí se me quedan algunas preguntas que, pues por lo menos alguna te quisiera hacer. Estos Dorados de Villa, entonces fue como la historiografía la que los va a recuperar, ¿no? Porque eran conocidos en su momento, pero en aquellas regiones. Pero más bien, hablaste del cine mexicano, que sobre todo en los años 40, 50 retoman mucho el tema de la revolución y le van a dar un lugar muy especial, ¿no?, a la revolución. Y claro, no sé quién haya trabajado en Los Dorados de Villa, de haber sido ¿no te acuerdas quién? ¿El actor? El actor, el Indio Fernández. El Indio Fernández. El Indio Fernández. Entonces, claro, era como que era muy representativo y ya se le empieza a crear como un mito a este grupo que, por lo que tú nos dices y por las fotografías que nos pasaste, pues seguramente eran altos, bien armados. Estos no son, ¿no? No, esos son veteranos, pero ese es el uniforme. Por eso me gustó, porque hay ese color, ¿no? Ya sabemos, ya vimos el color del uniforme, ya las carrilleras y todo. No, ya nada más. No. Bueno, el caso es que por lo menos por lo que vimos ahí, eran hombres altos, de seguro, ¿verdad? Pues que se diferenciaban del resto, como tú lo dijiste, bien armados, bien, no sé si bien vestidos, pero por lo menos mejor vestidos que los que nos presentaste ahí. Y yo te quería preguntar si hay en tus pesquisas, dijéramos para tu tesis, si hay algún archivo especial para los Dorados de Villa, si se ha hecho, por ejemplo, ahorita se me ocurrió cuando vi esa fotografía, algún tipo de historia oral para recuperar la memoria de los veteranos. Sí, bueno, los archivos esenciales de la tesis, uno es el de historia oral de Lina, que es el proyecto que se hizo en los 70s por Eugenia Meyer. Ahí no recuerdo el número de entrevistas que hicieron a veteranos, pero 11 hablan de los villistas. Muy poco, dos, 3 párrafos, pero 11 de ellos hablan de los villistas. Y uno de los entrevistados es el jefe del cuerpo, Ernesto Ríos. Y otro archivo esencial para la investigación es el de la Sedena. El tiempo que estuvieron como soldados federales, los villistas como soldados federales, y después de que acaba la revolución en 1920, cuando piden que sean reconocidos como veteranos, entregan un expediente en el que dicen dónde participaron, porque, bueno, tenían que justificar, ¿no? Entonces, entregan un expediente de dónde nacen, en qué batallas participaron, bajo las órdenes de quién estaban, si tienen nombramientos, también los enseñan, aunque sean nada más así papeles firmados, o hay unos que sí ya son más formales, ¿no?, con foto y ya muy bonitos. Pero son los dos archivos principales, los de la historia oral de Lina y el de la Sedena. En 1910. ¿3? En 1900, ajá. Algunos lo conocen, sí, en 1902. Pues digamos que pobres no eran, porque Pancho Villa pudo poner ciertos negocios antes de entrar a la revolución, pero cuando lo encontraban de nuevo, pues tenía que dejar todo y huir, cuando lo descubrían. Entonces, digamos que sí, el negocio de bandidos de alguna forma dio frutos, ¿no? Entonces, sí, pobres no eran. Bueno, ¿tenía hermanos? Sí, Hipólito Villa. Y bueno, y a muchos los quería como hermanos, ¿no? Martín López, cuando él se casa con Luz Corral, después del triunfo de Madero en 1911, Martín López, aunque son recién casados, vive con ellos. Ajá. Él es el dorado más joven, tiene 17 años cuando entra con Villa y llega a ser el favorito de los dorados. Muchos le dicen así, que es el favorito de Villa. Y él también, él dice, no, a todos nos quiere igual, pero pues acepta que tiene más. Ajá, no sé, es más consentido. ¿Cuál era el nombre del hacendado por el que se tuvo que poner como? Ajá, se llama López Negrete. López Negrete. Sí, gracias.
¿sí? Estos dorados tenían además de la selección de Sevilla, que fueran de buena reputación y que fueran honrados, entonces, ¿tenían alguna escolaridad? Bueno, es que los dorados salen de todos, ¿no? De todos lados. Algunos, como dicen, son bandoleros. Algunos son, no sé, por ejemplo, Manuel Chao no fue propiamente parte del cuerpo de los dorados. Él fungió como el Estado Mayor, pero él era profesor de escuela, ¿no? Había vaqueros, Rodolfo Fierro fue ferrocarrilero, y en los dorados hay varios ferrocarrileros. Hay unos que son incluso agricultores, ¿no? Siento que en el norte se practica muy poco y también son agricultores, pero pues la mayoría eran peones de hacienda. Bueno, pues si ya no hay otra pregunta, le vamos a dar las gracias a Germán. Y bueno, mucho aplauso, ¿eh? Y dado que no hay muchas fuentes sobre esto, pues esperamos tu tesis para poderla leer. Ojalá que se pueda publicar, porque dices que hay pocas fuentes. También te iba yo a preguntar si hay mucha fotografía de los dorados. Nos has presentado algunas, pero yo no sé si haya más. Esta es la más famosa. Estos sí son los dorados de Villa. O sea, es comprobada. En el libro de Arreola, él los numera uno por uno y te dice su nombre, de dónde salió, datos que se acuerde de él, de uno por uno. Entonces, ese es muy interesante. Y esa es tomada en Zacatecas en 1914. Al principio eran 100, pero como volvieron a ser tan famosos y tan temidos y admirados, en 1915 ya eran 400, porque Pancho Villa se aprovechó de esa fama para decir, no, pues con 100 ya me tienen miedo, con 400 pues... ¿Mande? Sí. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente ciclo, que seguramente empezará a finales de agosto, principios de septiembre, y los esperamos el 22 de abril. Muchas gracias.